Buenas tardes, Magíster. Me presento. Soy la estudiante Jocelyn Anaí Bermúdez Gavilanes y voy a hablar sobre la teoría del aprendizaje. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas aprenden mejor viendo, otras escuchando y algunas necesitan hacer para poder entender? Las teorías del aprendizaje nos ayudan a comprender cómo las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y construyen significados. A lo largo de la historia, diferentes expertos han propuesto ideas que explican este proceso desde distintas perspectivas. Conócelas, no solo es útil para docentes, sino también para estudiantes y cualquier persona interesada en mejorar su forma de aprender. Comenzamos con el conductivismo. Es una teoría que domina la psicología del aprendizaje durante una buena parte del siglo XX. Según los conductistas como Snicker, Watson o Pollock, el aprendizaje se basa en la relación entre estímulo y respuesta, es decir, aprendamos cuando una acción genera una consecuencia que refuerza o castiga ese comportamiento. Por ejemplo, si un niño recibe una estrella por hacer bien su tarea, es más probable que la vuelva a hacer. Este refuerzo positivo estipula su conducta. En el aula el conductismo se refleja en el uso de premios, castigos, repeticiones y rutinas. Aunque hoy se considera limitada, esta teoría, aunque tiene aplicaciones útiles para fomentar hábitos o enseñanzas, habilidades básicas. A lo largo de este recorrido vimos que cada teoría de aprendizaje ofrece una mirada única sobre cómo enseñamos y cómo aprendemos, desde enfoques más tradicionales como el conductivismo y la tradicionalismo hasta propuestas activas como el constructivismo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje basado en problemas o el ABP. También descubrimos la importancia de lo social con la teoría sociocultural, lo emocional con la teoría humanista y la diversidad de talentos gracias a las inteligencias múltiples. Cada teoría aporta herramientas, valora que podamos adaptar según las necesidades del aula, los estudiantes y los contextos. La clave está en lo que elegir en una sola, sino en combinarlas con creatividad, empatía y propósito, porque al final enseñar no es solo transmitir contenido, sino ayudar a cada estudiante a descubrir su forma única de aprender y crecer. A diferencia del conductismo, el cognitivismo se enfoca en lo que ocurre dentro de la mente del estudiante. Esta teoría compara el cerebro como una computadora. Recibe, ordena, procesa, almacena y recupera. Los conductivistas como Brunner, Ausubel y Jenner estudiaron cómo aprendemos a través de la atención, la percepción, la memoria y la organización del conocimiento. Por ejemplo, Ausubel decidió que lo más importante para aprender es lo que el estudiante ya sabe. Por eso es tan útil usar organizadores previos o mapas conceptuales para conectar ideas nuevas con conocimientos existentes. En el aula el conductivismo se traduce en estrategias como la repetición organizada, el uso de ejemplos concretos, la motivación para captar la atención y la creación de esquemas mentales. Vygotsky amplió el constructivismo en un enfoque social. Él creía que el aprendizaje ocurre primero a nivel social y luego se interiorizaba. Un concepto clave de su teoría de la zona del desarrollo próximo está en la distancia entre lo que el estudiante puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda de algún o más componente. Esta ayuda se llama andamiaje. Puede venir de un maestro, un compañero o un familiar. En el aula, esto se refleja cuando un docente guía a los estudiantes paso a paso o cuando se fomenta el trabajo en equipo. También destaca el papel del lenguaje como herramienta de pensamiento y de construcción del conocimiento. El aprendizaje por descubrimiento fue propuesto por Jerome Brunner. Esta teoría planea que los estudiantes aprendan mejor cuando descubren el conocimiento por sí mismo. El maestro no da todas las respuestas, sino que guía, propone retos y estimula la curiosidad. El estudiante explora, investiga, experimenta y causa sus propias conclusiones. El método se basa en la indagación, el juego, los ensayos y el error. Los contenidos se descubren poco a poco, permitiendo que el estudiante los construya activamente. La evaluación
valora el proceso más que la respuesta. Como el estudiante llegó al resultado, como piensa resolver. Esa teoría promueve la autonomía, el pensamiento crítico y el aprendizaje profundo. La teoría del aprendizaje social fue desarrollada por Albert Bandura. Él demostró que aprendemos observando a otros, viendo, imitando y modelando comportamientos. No solo aprendemos con lo que nos enseñan, también con lo que debemos hacer. El maestro es un modelo. Sus acciones, actitudes y valores influyen más que sus palabras. El estudiante aprende observando, copiando y reflexionando sobre lo que otros hacen. El método se basa en el modelado, la imitación, los juegos de roles y la retroalimentación. La evaluación considera como que el estudiante reproduce conductas, interactúa y adapta lo aprendido. Esta teoría destaca el poder del ejemplo, la motivación y el entorno social en el proceso de aprender. La teoría del aprendizaje significativo fue propuesta por David Ausubel. Él decía que el aprendizaje ocurre cuando conectamos lo nuevo con lo que ya sabemos. No se trata solo de memorizar, sino de comprender y relacionar ideas. El maestro organiza los contenidos de forma lógica y ayuda al estudiante a construir puentes entre lo que conoce y lo que está por aprender. El estudiante activa sus conocimientos previos, hace preguntas, compara y reflexiona. El método se basa en organizadores previos, mapas conceptuales y explicaciones claras. La evaluación valora la comprensión profunda, la capacidad de aplicar y relacionar ideas. Esta teoría promueve un aprendizaje duradero, útil y verdaderamente de entenderlo. El conductivismo es una teoría desarrollada por Jean Piaget y también impulsada por otras como Vygotsky. Sostiene que el estudiante contribuye su propio conocimiento a partir de las experiencias. No se trata de recibir información, sino de descubrir, interpretarla y dar su sentido. El maestro no transmite, sino que guía, propone desafíos y crea ambientes de aprendizaje activo. El estudiante investiga, participa, reflexiona y colabora con otros para aprender. El método se basa de proyectos, resolución de problemas, debates y actividades prácticas. La evaluación considera el proceso, la creatividad, la comprensión y el pensamiento crítico. La teoría promueve estudiantes activos, autónomos y capaces de aprender a lo largo de la vida. La teoría humanista pone al estudiante en el centro, reconociéndolo como ser único, con emociones, valores y potencial. Sus principales representantes son Carl Roger y Abraham Maslow. Ellos creían que para aprender primero deberíamos sentirnos valorados, seguros y motivados. El maestro es un acompañante emocional que escucha, comprende y guía sin imponer. El estudiante aprende cuando está listo, cuando confía en sí mismo y cuando encuentra sentido en lo que estudia. El método se basa en el diálogo, el respeto, la libertad de expresión y el aprendizaje personalizado. La evaluación reflexiona, refleja y considera el crecimiento personal, no solo los resultados académicos. Esta teoría aporta una mirada más humana, empática y efectiva en el proceso educativo. La teoría de la zona de desarrollo próximo fue propuesta por Vygotsky. Él explica que hay cosas que un estudiante aún no puede hacer, pero sí con ayuda de alguien más experimentado. Ese espacio entre lo que ya puede hacer y lo que, aunque no pueda, logra sin ayuda. Esta zona se desarrolla próximo. El maestro o un compañero actúa como guías, brindando el apoyo temporal hasta que el estudiante pueda hacerlo por sí mismo. El rol del maestro es descartar esta zona, dar estrategias, ejemplos o pista. El estudiante participa activamente, se esfuerza poco a poco, avanza con confianza. El método incluye adamizaje, trabajo colaborativo y aprendizaje en pareja o en grupo. Esta teoría resalta el valor del acompañamiento, el momento justo y la interacción en el aprendizaje. La teoría de las inteligencias múltiples fue desarrollada por Heinrich Hanner. Él
Propuso que no existe una sola forma de ser inteligente, sino muchas formas. Cada persona tiene distintas capacidades, algunas destacan con los números, otras con las artes, la música, el deporte y otras relacionadas. El maestro debe reconocer estas distintas adaptaciones, su enseñanza a distintos tipos de inteligencia. El estudiante aprende mejor cuando usa su talento natural. Puede razonar, moverse, dibujar, cantar, cooperar o reflexionar según su estilo. El método incluye actividades variadas, juegos, músicas, debates, proyectos, dramatizaciones o ejercicios físicos. La evaluación no se basa solo en exámenes, sino en múltiples formas de expresión, portafolios, exposiciones, creaciones y participación. Esta teoría valora la diversidad, fomenta la autoestima y hace del aula un espacio más inclusivo y creativo. El aprendizaje basado en problemas o el ABP es una estrategia centrada en resolver situaciones reales para aprender. Aquí el conocimiento se construye enfrentando problemas que despiertan la curiosidad y retan al estudiante a pensar. El maestro es un facilitador, guía el proceso pero no da soluciones. El aprendizaje analiza el problema, busca información, propone ideas y colabora con su grupo para encontrar respuestas. El método se organiza en etapas: identificar el problema, investigar, planear soluciones y reflexionar. Los contenidos surgen de el problema que existe. Aprender. La evaluación valora la participación, el pensamiento crítico, la solución propuesta y el trabajo en equipo. Esta estrategia desarrolla habilidades para la vida real: investigar, tomar decisiones, comunicarse y resolver. Ya Piaget desarrolló una teoría de aprendizaje basada en las etapas del desarrollo cognitivo. Sostuvo que los niños no aprenden igual a cualquier edad. Su pensamiento, evaluación por etapas desde lo concreto hasta lo abstracto. El maestro debe conocer sus etapas para adaptar su enseñanza al nivel de desarrollo del estudiante. El aprendizaje ocurre cuando el niño interactúa con su entorno, explora, comete errores y contribuye a su comprensión. El estudiante es un constructor activo de su conocimiento, no es receptor pasivo. El método se basa en el descubrimiento, la manipulación, los juegos didácticos y la resolución de conflictos cognitivos. La evaluación observa cómo el estudiante piensa, razona y evoluciona, no que memoriza. La teoría de Piaget transformó la educación al poner al niño en el centro del proceso de aprendizaje. De todas las teorías de aprendizaje, me gustaría poner en práctica el constructivismo y el aprendizaje basado en problemas, o como se le llama el ABP, porque ambas motivan al estudiante a ser protagonistas de su proceso. Me gusta que fomenten la exploración, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, habilidades necesarias para la vida. Además, el maestro se convierte en una guía que acompaña, no impone, y eso hace que el aprendizaje sea más significativo. Para mí la teoría más importante es del aprendizaje significativo. ¿Por qué? Cuando conectamos lo nuevo con lo que ya sabemos, realmente entendemos y recordamos. Esta teoría permite que cada estudiante aprenda a su ritmo, con sentido y no solo memorice. En el aula real, combatir estas teorías hace que la educación sea más humana y más útil para transformarla. La teoría del tradicionalismo es una de las más antiguas en la educación. Se basa en el que el maestro es el centro del proceso. Él transmite el conocimiento y los estudiantes lo reciben de forma pasiva. El rol del estudiante es escuchar, memorizar y repetir, no participar, ni construye su propio aprendizaje. Las clases son magistrales, muy estructuradas, con disciplina, orden y normas claras. Los contenidos ya están definidos y se considera verdaderos absolutas que no se cuestionan. La evaluación es escrita, basada en la memorización y las respuestas exactas. Aunque hoy en día estos métodos son más activos, esta teoría dejó un gran aporte: establecer las bases del aula tradicional como normas organizadas y respeto por el conocimiento.
Muchas gracias, Magíster, por su dedicación, orientación y apoyo brindado durante el desarrollo de esta tarea. Su acompañamiento fue fundamental para comprender mejor los contenidos y lograr un trabajo significativo. Este ha sido el trabajo. Muchas gracias.